ahí la cámara para aquí dar la cámara, dar aquí la cámara. Así como más. Ampliar esa la cámara que no es. Entonces, pero más. Aquí está. Bien, hermanos, Dios los bendiga. Le damos gracias a nuestro Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que quiere estar aquí en su casa de oración. Entonces constituye hoy la casa del Señor. Como le acabo de decir hace un momento, ¿verdad? Espero que excusen a mi hermano Silvia, la hermana Silvia y el hermano Elías, ¿verdad? Que están ambos, ¿verdad? Salieron con COVID, con micoplasma también. Ya la próxima semana, si Dios permite, estarán con nosotros, ¿verdad? Los pongaron en sus oraciones también, ¿verdad? Que el Señor debe fortalecer y eso, para dar pronta recuperación. Esta semana, recuerden que el viernes es el Viernes Santo, ¿verdad? Lo vamos a estar en un servicio especial aquí. Este viernes estuve evangelizando, me fui, ¿verdad? Por ahí solo, no me les avisé, ¿verdad? Porque sé que muchos de nosotros ya tenían compromiso y lo decidí el viernes irme y me fui por ahí, ¿verdad? Y hice otra área más de evangelización. En la medida que tengan, ¿verdad? Durante la otra semana, esta semana no voy a salir a evangelizar porque tengo mucho trabajo esta semana por lo del servicio del viernes. Pero en la próxima semana, eventualmente, ¿verdad? Vamos a seguir saliendo a evangelizar. Si usted tiene un día disponible y me pueden avisar, ¿verdad? Y escribirme, mira, tal día puedo hacerlo. Pues entonces yo planifico y nos vamos ese día un ratito, una horita nada más por la mañana, no hay que sacar mucho de nuestro tiempo, en un ratito, ¿verdad? Para llevar también palabra a las personas, ¿verdad? Una de las cosas que el Señor nos ha ordenado de hacer la gran comisión. Así que si en la próxima semana tienen un disponible, pues me avisan, ¿verdad? Y saldremos de nuevo. Como dije, esta semana no voy a salir a la calle a evangelizar, vamos a estar entonces trabajando, ¿verdad? Con lo del servicio, porque el viernes tenemos ese servicio especial para que podamos entonces nosotros, ¿verdad? Prepararnos, ¿verdad? Para ese día. Vamos a verificar entonces nuestros aparatos electrónicos, que nada vaya a interrumpir la comunicación con nuestro Dios Padre, con nuestro Señor Jesucristo. Pueden ponerlo, ¿verdad? En modo de vibrar, ¿verdad? Como usted desee. Y no teniendo ya más anuncios, ¿verdad? ¿Qué decir? Pues vamos entonces a orar para dar comienzo al servicio de adoración. Les pido que inclinen sus rostros y que oremos para dar comienzo, hermanos. Padre nuestro, te alabamos y te glorificamos. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Señor, pues solamente tú la mereces, Padre. Damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, por la obra perfecta en la cruz del Calvario, porque a través de esa sangre preciosa, Señor, que tú derramaste, tú nos has salvado, nos has perdonado, Señor, nos has declarado tus hijos y nos has dado la salvación del alma y el perdón de los pecados. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Por tu Espíritu Santo, Él nos ha regenerado, ha dado el nuevo corazón, y todo el corazón de piedra, Señor, nos ha dado un corazón de carne. Nos mostró el pecado de nuestros corazones y nos mostró a Cristo Jesús como ese único camino que tiene el hombre para acercarse a Dios. Gracias también, Señor, por nuestros hermanos en la fe, que nos tenemos unos a otros para darnos ánimo, para darnos consuelos. Por los que están conectados, Señor, a través de la página de Zoom, oramos por ellos también, Señor. Sé con ellos, dale sabiduría, entendimiento. Guárdale, Señor, suple sus necesidades. Gracias por tu palabra, Señor, también, porque es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino, Padre. Es nuestra guía, es la que nos dirige. Y venimos, Señor, humillados ante el trono de la gracia, Señor, pidiendo perdón por nuestra falta, por nuestros pecados, Señor. Todos los días pecamos y tenemos que venir a ti en arrepentimiento. Reconocemos, Señor, nuestras debilidades. Gracias por el techo, gracias por el vestir, el sustento. Gracias, Señor, por la libertad de culto, porque podemos reunirnos en esta mañana para alabar tu santo y bendito nombre, Señor, sin que nadie nos impida alabarte. Te pedimos por el mensaje de tu palabra que ha de ser expuesto, que puedas hablar a nuestros corazones, nuestra mente, poniendo un corazón humilde en cada uno de nosotros,
por las alabanzas, Señor, te pedimos que las puedas recibir como olor grato a tu presencia, Señor. Nuestras ofrendas, Señor, reconocemos que somos inmerecedores de que tú nos escuches, Padre, pero tú nos miras a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que oramos, Señor, lo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Bien, hermanos, pues buscamos nuestras Biblias. Vamos a comenzar la lectura del pasaje. Jeremías, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Jeremías, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Leemos. Dice, si alguno dejare a su mujer y viéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabes en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Porque por esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera, y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Guardará su enojo para siempre, eternamente lo guardará. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Amén. Bien, hermanos, comenzamos entonces las alabanzas a nuestro Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo. Ponemos en pie, ¿verdad? Si su salud lo permite. Queremos mover. Oraré, te adoraré. Y estará obrando en mí. Adoraré, te adoraré. Queremos mover. Te adoraré, adoraré. Y estará te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Mi corazón, te adoraré, te adoraré. Está mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz de tinieblas, mi Dios,
así eres tú. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz de tinieblas, y Dios, así eres tú. Mi corazón te adoraré, te adoraré. Está mi corazón te adoraré. Está las promesas de los sentimientos. Dios, así es. Sentimientos. Dios, así es. Sí eres tú. Sí eres tú. Sí eres tú. Sí eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Que no pueda haber, está sobrando. Haz que no pueda haber, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda haber, está sobrando. Aunque no pueda haber, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Que no pueda haber, está sobrando. Que no pueda haber, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Que no pueda haber, está sobrando. Que no pueda haber, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Sí 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 eres tú.
Bien, hermanos, hoy como cada primer domingo, ¿verdad? De cada mes, realizamos la Santa Cena del Señor. Le voy a pedir al hermano Eddie, ¿verdad? Que si me puede ayudar para repartir el pan y el vino, ¿verdad? Si puede. Vamos, ¿verdad, hermanos? A recordar lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, ¿verdad? En su palabra. La Santa Cena del Señor, como dije, es una de las ordenanzas que tenemos junto con el bautismo. Nos dice la palabra, ¿verdad? Que cada uno de nosotros debemos entender qué significa la Santa Cena del Señor. No podemos tomar la Santa Cena del Señor indignamente. La tomamos con gozo, con alegría, porque significa que nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por cada uno de nosotros para perdón de pecados, salvación del alma. Siempre existe la duda, ¿verdad?, de las personas, cuándo debo tomar la Santa Cena, por qué debo tomarla o si no debo tomarla, ¿verdad? Y como siempre he dicho, no vamos a analizar nuestra conducta al tomar la Santa Cena del Señor. Esto no es lo que nos hace merecedores a cada uno de nosotros tomar la Santa Cena del Señor. A veces podemos decir, ¿verdad?, que nosotros tuvimos una semana mal, ¿verdad?, porque nos sentimos que la conciencia a veces nos acusa de pecado. No es eso, ¿verdad?, lo que nos dice a nosotros que podemos entonces nosotros tomar la Santa Cena o no, sino haber creído en Cristo Jesús. Eso es lo que hace merecedor a una persona tomar la Santa Cena del Señor. Si usted creyó que Jesucristo es el Hijo de Dios, que se encarnó, que vivió entre nosotros, entre los hombres, que entregó su vida por nosotros, que resucitó de la muerte, que está a la diestra del Padre, que intercede por cada uno de nosotros, eso es creer en Cristo Jesús, hermano. Y eso es lo que nos hace a nosotros merecedor de tomar la Santa Cena del Señor. Entonces, oramos, la tomamos con alegría, significa que Dios nos ha salvado de la condena eterna y la aceptamos con alegría, ¿verdad? Y no solamente eso, el mundo que no conoce verdad de Dios, la palabra dice que a través de la Santa Cena del Señor, ellos van a entender lo que significa el Evangelio, porque ellos preguntan, ¿para qué tomar la Santa Cena? Y nosotros le decimos entonces el significado de la Santa Cena del Señor, por lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, y para todo aquel que quiera aceptar a Jesús como Salvador. Entonces vamos a orar, ¿verdad? Vamos a dar gracias al Señor nuevamente por esa salvación tan linda, tan preciosa, y luego entonces procedemos a tomar la Santa Cena del Señor. Oremos. Padre bueno, Padre Santo, venimos una vez más ante ti, Señor. Padre, cumpliendo con lo que nos dices en tu palabra, que cuando os reunáis, tomemos la Santa Cena del Señor, para recordar, Señor, el sacrificio tan bello, tan precioso, Señor, que tú hiciste por cada uno de nosotros. No merecíamos la salvación del alma y el perdón de los pecados, Padre, pero tú en tu gracia y en tu misericordia decidiste amar al mundo, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y nos ha regalado esa salvación tan preciosa, Señor, por medio del creer en Cristo Jesús. Reconocemos, Señor, que aún continuamos pecando, tenemos una doble naturaleza caída, Señor, y te pedimos perdón, Señor, por los pecados cometidos, por las faltas, Señor. Gracias por esa salvación tan preciosa, Señor. Y permite, Señor, que otros padres que van a venir aquí a tu presencia también, Señor, como dice tu palabra, algún día también ellos van a compartir con nosotros esta Santa Cena del Señor. Inquieta sus corazones, Señor, a venir a tus caminos, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Se fue la luz, hermano. Seguimos, ¿verdad?, con las alabanzas. No importa si no tengamos luz, como quiera vamos a seguir alabando y glorificando a Dios. Amén. Bueno, pues vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Pueden comer del pan, hermanos.
Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Pueden tomar de la copa. Así pues, todas las veces que bebieres y comieres este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Damos gracias a nuestro Señor. Déjenme resolver un momento aquí, hermano, que nos quedamos sin luz y no tenemos ahora para las canciones. Bueno, hermano, vamos, ¿verdad? A seguir la... ¿Cómo es que nos ha perdonado? Como al rebelde liberó y a los ciegos del sanó. Como es el huérfano abrazado, si de su gracia se alejó y sus caminos rechazó. Dios es el amor que el Padre demostró, enviando a su Hijo, por nos rescató. Salvó y ha perdonado, guiándonos con su cuidado. Maravilloso es el amor de Dios. Tu amor nos colma de bondad, de tu gracia la vida da color. Tú nunca nos dejas, Señor. Tu espíritu nos queda. Nuestra adopción ya confirmó y el porvenir aseguró. Maravilloso es el amor que el Padre demostró, enviando a su Hijo único y nos rescató. Nos salvó y ha perdonado, guiándonos con su cuidado. Y Dios es el amor de Dios. Sufrir, aún de aquí, confiamos que
somos de Él. Cantemos hoy, Abba Padre. Que sufrir abunde aquí, confiamos que somos de Él. Cantemos hoy, Abba Padre. Que sufrir abunde aquí, confiamos que somos de Él. Cantemos hoy, Abba Padre. Maravilloso es el amor que el Padre de nosotros, enviando a su Hijo único y nos rescató. Maravilloso es el amor que el Padre de nosotros, enviando a su Hijo único y nos rescató. Nos salvó y ha perdonado, nos con su cuidado. Maravilloso es el amor de Dios. Bien, hermanos. Vamos a orar, ¿verdad? Por nuestra isla. Les pido que me ayuden a orar. Inclinemos los rostros, ¿verdad? Y oremos. Padre nuestro, Señor, venimos una vez más ante ti, Señor, para pedirte por nuestra isla. Pedirte, Señor, que puedas tú bendecirla, que puedas tú derramar la gracia de tu evangelio, Señor, sobre cada uno de las familias, los hermanos, los amigos, matrimonio, Señor. Te queremos pedir por cada uno de ellos, Señor, una petición especial, Señor. Sabemos, Señor, que tú eres quien nos da el sustento, tú eres quien das el alimento, Señor. Te pedimos, Padre, que supla nuestras necesidades, pero lo más importante que pedimos para cada familia, cada matrimonio, cada hermano, amigo, es, Señor, la gracia de tu evangelio, Señor. Que el hombre pueda tener el alimento necesario, Señor, espiritual que necesitan sus vidas, Señor, para ser transformado, ser cambiado. Eres un Dios soberano, un Dios misericordioso que perdona, Señor, las iniquidades del hombre. Y te pedimos, Señor, que tu gracia y tu misericordia puedan ser depositados en los hogares, Señor. Que pueda cada uno de ellos, Señor, tener esa necesidad, ese encuentro personal contigo, Padre. Oramos, Señor, por los líderes, el gobernador, Señor. Tu palabra nos dice que cuando nos reunamos, oremos por ellos, Señor. Y oramos también por cada uno de ellos, Señor, que tú des sabiduría, que tú le des entendimiento, Padre. Pero sobre todo, Señor, pedimos, Padre, por su alma, que su corazón pueda ser quebrantado, Señor. Te pedimos también por los enfermos. No los conocemos todos, Señor, tú los conoces. Y te pedimos, Padre, por cada uno de ellos, Señor, los que están en los hospitales, los que han sido desahuciados, Señor, los que están en sus hogares. Padre, tú eres un Dios poderoso que sana. Tu palabra nos dice, Señor, si hay enfermos, oremos por ellos, Señor, y que la oración de fe sanará al enfermo. Donde la ciencia, Señor, no tiene poder, no tiene cómo sanar, Señor, ahí está el poder de tu gracia y tu misericordia, Señor. Y nosotros, Padre, si es tu voluntad, pedimos, Señor, por cada uno de ellos. Pidiendo también, Señor, que seas tú, Padre, con sus familiares, con cada uno de ellos, dale paz, tranquilidad, Señor, a su mente y a sus corazones. Oramos, Señor, por las iglesias que hoy se reúnen. De tu palabra, Señor, ha de ser puesta, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, hablando el corazón de la iglesia por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Que pueda darle crecimiento, madurez espiritual a cada uno de ellos. Oramos también por los que no te conocen, Señor. Que la palabra sea y el mensaje de evangelización a sus vidas, Señor. Que puedan ver la necesidad que el hombre tiene de Dios, Señor. Que necesitan arrepentimiento y perdón de pecados. Y todo lo que oramos, Señor, lo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Bien, hermanos, buscamos entonces en nuestra Biblia, seguimos con la lectura de la palabra en Lucas,
capítulo 22, versículos del 7 al 23. Lucas, capítulo 22, versículos del 7 al 23. Dice, llegó el día de los panes sin levaduras, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidles hasta la casa donde entrare. Y decía el padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues ellos y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Amén. Bien, hermano, nos ponemos en pie, ¿verdad? Y continuamos con las alabanzas a nuestro Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Si algo así lo permites. Templar y gloria en la cruz, exponen fundida de la gracia de Jesús, donde tu gran amor y gran culpa me abrazó, mi corazón te llena hoy de mi canción y de ti para a mi Señor. Una luz, un amor de nuestra y la justicia de la cruz. Al pecado por las llagas que él sufrió, la sangre que vertió, sangre de Dios,
No sé si dolor te llena de vibración a mi Señor, en una y la hermosura y la hermosura la gloria y la hermosura te llena de invitaciones para mi Señor, por mi corazón te llena hoy de mi canciones para ti, para mi Señor, que una por ti, nuestra gloria y la hermosura de la cruz. Bien, ya tenemos luz, ¿verdad? Ahora podemos, ¿verdad? Seguir entonces el servicio tranquilamente, hermanos. Bueno, buscamos nuestra Biblia, ¿verdad? Libro de Efesios, el capítulo 6, versículos del 10 al 13. Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 13. He titulado el mensaje en esta mañana, no nos quitemos la armadura. Vuelvo y repito, ¿verdad? El título del mensaje, no nos quitemos la armadura. Leemos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de sus fuerzas, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Oremos, hermanos. Padre bueno, Padre santo, venimos a ti una vez más, Señor. Viéndote, Señor, por el mensaje de tu palabra que ha de ser expuesto en esta mañana. Padre, tu Espíritu Santo, Él nos dio la palabra. Te pedimos, Señor, que Él mismo sea hablando a nuestra mente, a nuestros corazones. Ponga en nosotros un corazón humilde para poder recibir con agrado tu palabra, que puedas darnos sabiduría. Tu palabra dice que si nos faltase, Padre, que te oremos, te la pidamos y que tú nos la darás en abundancia. Y te pedimos en esta mañana, Señor, de esa sabiduría que proviene de lo alto, Señor, para que cada uno de los que estemos aquí o los que están escuchando a través de los medios de comunicación, Señor, puedan entender el mensaje de tu palabra. Todo lo que oramos, lo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Bien, hermanos, si de algo nosotros los cristianos, ¿verdad? Debemos estar siempre preparados y debemos estar siempre atentos, es que nosotros vamos a tener luchas. Nosotros vamos a tener ataques del enemigo. Vamos a estar siempre involucrados
en una guerra espiritual. Esta guerra espiritual, ¿verdad? A veces nosotros tenemos que aprender a detectarla. Eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Que en esta mañana ustedes se centren, ¿verdad? Esa palabra, yo tengo que aprender a detectar las guerras espirituales que yo voy a enfrentar, porque esas guerras espirituales no las vemos humanamente hablando. Nosotros vemos lo físico, ¿verdad? Lo que podemos observar, pero la guerra espiritual, como nos habla la palabra y a lo que nos dice la palabra que es guerra espiritual, lo vamos a poder entonces entender. De eso tratan los versículos del 10 al 20, aunque hoy leímos del 10 al 13, pero hasta el versículo 20, según estemos domingo tras domingo, vamos a ver ese ataque de Satanás contra nosotros, ¿verdad? Los creyentes. Y aún yo diría, ¿verdad? Con las personas que en algún momento van a recibir el evangelio, ¿verdad? Porque la palabra nos dice a nosotros que en el mundo hay ovejas que andan perdidas, que en algún momento el Señor las va a hacer llegar a su redil, pero mientras están en ese mundo están perdidos, hermanos. Tienen el mismo problema que enfrentamos los creyentes, el ataque del enemigo, y al no tener la armadura puesta de Dios, ellos no pueden ver con precisión los ataques del enemigo, que son ataques espirituales. Entonces, Pablo nos había dicho en Efesios capítulo 4, versículo 1, recuerden esto, ¿verdad? Decía el Efesios 4:1, que andéis como es digno de la vocación con que fuimos llamados. ¿Se acuerdan ese versículo, verdad? Que tuvimos domingos atrás. Tan pronto usted comienza a andar en humildad y no en orgullo, o en unidad y no en divisiones, bajo el nuevo hombre y no bajo el viejo hombre, en amor y no en lujurias, en sabiduría y no en necedad, ni en embriaguez del vino, usted va a comenzar a recibir por parte de Satanás ataques. Porque Satanás no está contento cuando nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor. Cuando nosotros estamos viviendo vidas obedientes, es precisamente ahí cuando Satanás se va a levantar contra cada uno de los creyentes. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros podemos ver en el comienzo, cuando Jesucristo comienza su ministerio, que él tuvo su primera batalla con Satanás cuando estuvo 40 días en el desierto. Se recuerdan esa historia, ¿verdad? Satanás dice la palabra, ¿verdad? Que fue a zarandear a nuestro Señor Jesucristo cuando él estuvo en ayuno en el desierto, ¿verdad? Por 40 días y 40 noches. Y allí fue zarandeado. O sea que el ataque del enemigo, él está ahí. Al finalizar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y esto es otro punto también que yo quiero, ¿verdad?, que lo analicemos, usted puede mirar que Satanás atacó a Jesucristo. Y quizás pensar, pues mira, ya al final del ministerio la cosa va a ser más suave. Hermano, no se puso más suave la cosa. Satanás con más precisión atacó a nuestro Señor Jesucristo. El ataque fue más fuerte. O sea, lo que quiero decir con esto es que según nosotros vamos creciendo en la madurez espiritual, que nosotros vamos creciendo como cristianos y creyentes, el ataque se va a poner más fuerte todavía. De lo que empezó al principio, cuando usted, ¿verdad?, estaba apenas en los primeros andar, ¿verdad?, de la vida cristiana. Entonces podemos ver que el ataque de nuestro Señor Jesucristo fue más brutal, tanto que Lucas 22, el versículo 44 dice que Jesucristo llegó a sudar grandes gotas como de sangre. O sea, en el principio tuvo un ataque, pero ya ustedes ven cuánto se intensificó el ataque de Satanás hacia nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros debemos estar pendientes porque a nosotros nos va a suceder lo mismo. Los ataques van a volverse más fuertes. Como dije, usted comienza a limpiarle el pecado de su vida, comienza a vivir una vida obediente a Dios y más se va a intensificar el ataque de Satanás. Que Satanás va a querer que usted caiga de donde usted está ya, ¿verdad? En su vida cristiana, en su salud espiritual. Entonces, en otras palabras, cuando tu servicio al Señor es más efectivo, Satanás es más fuerte atacando. Eso es lo que, ¿verdad?, quiero que entiendan. Entonces, en la medida que el Señor nos otorga a nosotros dominio sobre ciertas áreas, van a venir podemos pensar, ¿verdad?, que son las tentaciones, las debilidades, Él va a buscar otras debilidades. O sea, nos vamos apartando de los vicios, pero en el camino te van a aparecer otro tipo de debilidad, que quizás no es el mismo que cuando tú llegaste a la iglesia. A lo mejor enfrentabas problemas con vicios, ya no tienes vicios, pero tienes otros problemas de cómo cuidarte como creyente, de cómo andar en el camino, ¿verdad? Porque
vas a estar en el mundo caído y el mundo caído se va a levantar contra tu persona. Así que si usted, ¿verdad? No está teniendo luchas contra el mundo, contra la carne o contra Satanás, usted tiene que tener cuidado porque puede ser que usted esté en complacencia. Vuelvo y repito esto, que es importante, hermano. Si tú tienes una vida tranquila dentro de la palabra, el Señor Jesucristo había dicho, bienaventurado todo aquello, ¿verdad? Que no haya tropiezo en mí. Si tú tienes una vida tranquila en el Evangelio, sin problemas, sin dificultades, puede ser que tú estés viviendo en complacencia hacia el pecado. Que tú no estás corrigiendo faltas en tu vida y por eso tú tienes una vida tranquila. Porque no es normal que un creyente arrepentido, que esté viviendo una vida obediente a Dios, no vaya a tener ataques del enemigo. Y yo tengo que estar pendiente. Estoy bien, estoy tranquilo, veo que todo está. No puede ser que yo esté siendo complaciente hacia el pecado. Y debo verificar esas áreas. Más adelante yo voy a hablar un poco más, ¿verdad?, de cómo nosotros detectar esos ataques de Satanás, cómo Satanás, ¿verdad?, él ataca a los hijos de Dios. Entonces, un cristiano que no tiene conflicto es un creyente que está retrocediendo en la guerra de Dios, o en la guerra, ¿verdad?, de Satanás hacia nosotros, la iglesia. Fíjense algo, podemos observar también que el ministerio de Pablo, cuando él comenzó, fíjense lo primero que recibió Pablo fue oposición. La palabra nos enseña, ¿verdad?, que fue corrido de las sinagogas por los líderes judíos. A Pablo lo acosaron, lo acusaron, lo apedrearon, lo echaron en la cárcel. Esas son, usted puede ver el ministerio de los apóstoles, cómo según ellos buscaban de Dios, se volvían más obedientes al Señor, venía más ataque de Satanás. Entonces, por eso digo, si yo estoy viviendo una vida pasiva dentro del Evangelio, no tengo luchas, no tengo problemas, no tengo dificultades, pues algo puede ser que esté mal. Puede ser que no estés trabajando con tu viejo hombre de eliminar las cosas que no agradan a Dios. Por eso digo que muchas veces porque estamos siendo complacientes a la hora de nosotros, ¿verdad?, actuar como creyentes. No estemos viviendo una vida en agrado a Dios. Fíjense como Pablo lo expresa también, ¿verdad? Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 16, el versículo 8 al 9, que se me ha abierto puerta grande y eficaz, pero muchos son los adversarios. Pablo está reconociendo, mira, uno de los sitios donde Pablo se le abrió camino, que él no tenía, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho, Pablo no tenía en su lista o en su agenda visitar Efesios. Ese pueblo de Efesios él no lo iba a visitar. El Señor permitió una enfermedad, Pablo se tiene que detener y desviarse a ese lugar. Y allí se abrió gran puerta. Comenzaron las personas a convertirse, se abrió una iglesia, un ministerio, pero Pablo reconoce algo también. Según yo voy a un sitio y se abre el lugar y esa apertura de parte de Dios para que personas comiencen a llegar a Cristo y se vaya formando una iglesia, de esa misma manera tú vas a ver que muchas personas se van a oponer a ti. Va a ganar ataque del enemigo, porque Satanás no está contento cuando los cristianos están trabajando para el ministerio, para la gracia de Dios. Ahora, ¿por qué es importante, verdad, que todos estemos familiarizados con el ataque de Satanás? ¿Cuál es la razón? Fíjense en una de las cosas. Hay pastores que muchas veces ellos se ven tentados a dejar las iglesias. Cuando comienzan un ministerio y las cosas se comienzan a poner fuertes, por lo general ellos tienden a, me voy de la iglesia. Algo que debe analizar el pastor es, bueno, si se están poniendo las cosas difíciles, quiere decir que tú estás haciendo el trabajo que tienes que hacer en tu ministerio. Porque es ahí cuando Satanás se levanta. Así las cosas se están yendo bien dentro del ministerio, todo está tranquilo, no hay problemas, no hay dificultad. Debe uno preocuparse. Debe uno preocuparse, ¿verdad? Porque ningún ministerio, hermano, es fácil. Ninguno. Un ministerio, como dije, tranquilo, pasivo, es un ministerio débil. O a veces los líderes no comprenden eso. Las cosas se están poniendo difíciles. Bueno, se está poniendo difícil, pues analiza. Está haciendo tu trabajo. Si no se está poniendo difícil la situación, analiza también, porque puede ser lo contrario, que tú seas una persona complaciente, que es lo que le estoy diciendo hace un momento, y tú estás siendo permisivo en todas las cosas, todo el mundo se siente bien. Pero no debe ser esa la razón. O sea, no solo somos hijos de Dios, sino soldados de Dios, y nuestro trabajo es ¿qué? Batallar. Ese es el trabajo del cristiano. Nosotros vamos a estar en una batalla contra el enemigo, tanto a nivel personal
como ministerial. Hay ministerios en la iglesia, cada cual tiene un ministerio, ¿verdad? A veces las cosas se ponen un poco difíciles en el ministerio. Satanás, como dije, no está contento, pero está la parte personal también de cada uno de nosotros. Individualmente, según usted está en la iglesia, según usted está trabajando en obediencia al Señor, va a venir el ataque de Satanás. Usted está mirando eso, pues entienda que usted está haciendo la voluntad de Dios, y cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, lo que viene para el regreso de nosotros es Satanás, furioso, atacando, ¿verdad?, a nuestras vidas, a nuestros ministerios. Así que va a haber ataque externo e interno. Pablo lo advierte también. El libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 29 al 30, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Esa es la advertencia que Pablo le está haciendo a la iglesia. El ataque que ustedes van a recibir no solamente es un ataque externo, no es del mundo que se opone a la iglesia, no, dentro de la iglesia también. Personas se van a levantar. Personas van a hacer las cosas difíciles dentro de la iglesia y van a tratar de atacar el ministerio, van a tratar de atacar tu personalidad, tu carácter. Entonces, no tienes que estar preparado por medio de la palabra, por medio de la oración, para que cuando ese ataque venga yo pueda reconocer. Y eso es una de las cosas, ¿verdad?, que debemos cada uno de nosotros. El ataque, como dije, viene de afuera, pero también de adentro. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros estamos enseñados por la palabra del Señor, por la Biblia? Usted no va a ignorar el ataque. Cuando yo estoy preparado en el conocimiento bíblico, es normal. El hermano Nidia y yo estuvimos evangelizando. Hubo sitios, ¿verdad?, que me cerraron la puerta. Yo sé que ese es el ataque de Satanás. Estoy preparado mentalmente por el medio de la palabra, porque el Señor me advierte. Entonces, no, en todos lados que tú vayas no te van a recibir ni te van a abrir las puertas. Muchos sitios te van a cerrar las puertas. Me enviaron un mensaje también, insultándome, porque, ¿verdad?, nosotros dejamos unos tratados en un balcón y no, ese es el ataque del enemigo. Entonces, no es algo que es visible, hermano, y eso es lo que yo quiero que usted entienda. Yo tengo que aprender a reconocer cuando el ataque viene de Satanás, que no es un ataque visible, pero va a estar ahí. Usted lo puede ver como algo humano, pero Satanás está haciendo su trabajo. Entonces, yo tengo que aprender a detectar cuando el problema proviene que es de Satanás o cuando el problema proviene que es de mi corazón. Y esos son los dos puntos, ¿verdad?, donde yo debo siempre estar mirando. Entonces, una persona que esté enseñado en la palabra, usted no va a ignorar el ataque de Satanás. Cuando el ataque viene, usted va a ser más fácil enfrentar las adversidades de Satanás. Nosotros tenemos un ejemplo, y antes de yo entrar en los puntos de esta mañana, yo quiero traer el ejemplo a ustedes para que se familiaricen mejor con este texto de las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Ustedes se acuerdan que Juan en Patmos, ¿verdad?, él estaba ahí y él recibió una visión de nuestro Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo, que le dijo que le escribiera a las 7 iglesias. Esas 7 iglesias que estaban en ese lugar, hermanos, Jesús hace una advertencia, y es interesante porque Dios le hace 5 señalamientos, o a 5 iglesias le hace señalamientos, pero 2 iglesias el Señor no le hace señalamiento. Fíjense, a qué iglesia el Señor no le hizo un señalamiento: a Esmirna y Filadelfia. ¿Por qué razón? Porque el Señor no le hace una advertencia como le hace a las otras 5 iglesias. Estaban preparadas bíblicamente para enfrentar el ataque del enemigo. Sabían detectar cuándo era Satanás el que se había levantado contra la iglesia. Y las otras 5 iglesias, nosotros vamos a poder ver que no estaban preparadas, no estaban detectando ese ataque del enemigo. Fíjense como el Señor dice en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9 al 10. Yo conozco tus obras. Entonces, esto es lo que él le escribe a la iglesia de Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Cuando dice tú eres rico, él no está hablando ahí de dinero, sino riqueza espiritual. Estas personas tenían conocimiento bíblico. Le dice, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Se estaba refiriendo a las iglesias de los fariseos. Él le dice ahora, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona.
Esa es la advertencia que Dios le hace. Fíjense cómo el Señor nos señala, como las otras iglesias, donde le advierte: has dejado tu primer amor, estás trabajando igual como trabaja el mundo. Fíjense la otra iglesia, Filadelfia, también pasó lo mismo. Apocalipsis 3:9, si lo leen, usted va a ver que el Señor le hace el mismo halago. Era una iglesia que se había mantenido fiel, que se había mantenido estudiando la palabra, que no se había enfriado, que se mantenía en la oración y aprendía a detectar cuando venía el ataque del enemigo. Ahora miren las otras 5 iglesias, la advertencia que hace, inclusive esta iglesia que estamos hablando nosotros, que es la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, ¿verdad? Era una iglesia que en sus comienzos era activa. La palabra nos dice que era una iglesia activa en las buenas obras, era perseverante, se oponía a la falsa enseñanza, estaban pendientes, ¿verdad?, que la salud espiritual de la iglesia estuviera regida, ¿verdad?, por medio de la palabra del Señor. Ahora llega el momento, 30 años más tarde, que después que Pablo escribe esta carta, vemos a Juan escribiendo a la iglesia de los Éfesos: yo tengo algo contra ti, que tú has dejado tu primer amor. Fíjense como dice Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 al 5 a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. O sea, vamos a medirlo de esta forma, hermano. La iglesia de Éfeso estaba acá arriba. Cuando Pablo comenzó a escribir esta carta a los Éfesos, que los elogia, ¿verdad?, por su gran amor, ellos estaban aquí, hermanos. Algo pasó en ellos que de momento, cuando Juan escribe, esta iglesia estaba acabada. ¿Dónde vino el descuido? En la vida espiritual. Bajaron su intensidad en la oración, en la lectura de la palabra, en la comunión con los hermanos. Es necesario, ¿verdad?, que nosotros estemos en coinonía los unos con los otros, siempre reuniéndonos, siempre hablando del Señor. Entonces una persona que comienza a enfriarse, comienza a dejar de hacer estas cosas. Por ahí vienen las personas que se enfrían. Comenzamos poco a poco. Ya yo no estoy con el mismo deseo, con el mismo amor como pasó con los Éfesos, que empezaron en un amor y el Señor les tiene que advertir: tengo algo contra ti, tú has dejado tu primer amor. Entonces, ¿cuál era el problema de los Éfesos? Que las emociones bajaron, hermanos. Las emociones de ellos, su entusiasmo, solo se volvió ortodoxia y tradición. No hay cosa peor para un creyente que simplemente esté con conocimiento y tradición. ¿Qué es la ortodoxia y la tradición? Bueno, eso viene siendo una rutina. Usted tiene conocimiento bíblico que adquirió. ¿Y qué está haciendo con el conocimiento bíblico? Nada, voy los domingos simplemente a la iglesia. Y me siento, escucho palabras, estoy allí con los hermanos. Se volvió una rutina, hermanos. Esto le pasó a la iglesia de Éfeso. Cayeron en una rutina. Ya como dije, ese entusiasmo, esas emociones, hermanos, que sentíamos: mira, ¿qué vamos a hacer? Que vamos a activarnos, vamos a movernos para aquí, vamos a hacer cualquier cosa para ayudar al crecimiento de la iglesia. Eso se perdió, hermanos. Y al perderse eso, lo que sucede es que el Señor dijo que iba a hacer y lo actuó. Voy a quitar el candelero de la iglesia. Entonces, cuando nos volvemos fríos, ¿qué hacemos? Que le damos lugar a Satanás para que entre la debilidad, el desánimo. Tú pierdes el sentido profundo de tu amor por Dios. Eso es otra de las cosas que sucede cuando nos enfriamos. Cuando venimos a ver, hermanos, estamos enfangados de nuevo en la calle, sin Dios, sin fe, sin esperanza. Y la idea de Pablo con esta escritura es decirle: usted tiene que estar pendiente del ataque de la Satanás, porque es algo espiritual que no se puede ver, no es fácil de detectar, y tenemos que estar preparados bíblicamente para poder enfrentar ese ataque del enemigo. Como dije, todo empieza con un simple olvido del gozo, del estudio bíblico, de la oración, de la adoración y de la comunión. A veces por los afanes
qué afanosos son los hombres, ¿verdad? La mayoría de los hombres vive afanado. De hecho, hay mucha gente que gusta de la iglesia y uno habla con ellos, mira, no visitar la iglesia. Me gustaría visitar la iglesia, lo que pasa es que tengo tanto ajetreo, tanto afán, el trabajo, las pasiones, todo lo que sigue el hombre, el mundo, los afanes, hermanos. Y tenemos que tener cuidado con los afanes, que nosotros ubicamos primero que a Dios en nuestro corazón. Porque déjeme decirle algo, el afán es uno de los ataques del enemigo que Satanás usa para quitarnos el ánimo, para quitarnos el deseo de buscar de Dios, es el afán. Le estoy diciendo, ¿verdad?, que no es algo que lo podemos ver, es algo espiritual y yo tengo que detectarlo. Esto no proviene de Dios, esto proviene de nosotros, de la carne, del pecado. Entonces, por eso me alejo del Señor. Por eso los afanes, la casa, el auto, como dije, el trabajo. ¿Ustedes se acuerdan de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo visitando a María, a Marta y a Lázaro en su casa? Estaba Marta y María. Marta y María son las anfitrionas del lugar, ¿verdad? Donde se va a hacer esa actividad donde Jesucristo estaba en el hogar allí, estaba llevando la palabra. Y Marta se encargó de atender, ¿verdad?, a los invitados, preparar los alimentos, va a servir en las mesas. Y Marta está afanada con el trabajo. Y llega el momento que Marta va a quejarse donde nuestro Señor Jesucristo. Y mira, Señor, María, mi hermana, no me está ayudando. Yo estoy ajetreada con toda esta carga y ella está ahí. Mire lo que Jesucristo le dice. Le voy a leer el pasaje. En Lucas 10, 38 al 42. Dice, pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana que me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús dijo a Marta, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María decidió, los quehaceres de la casa se quedan para luego. Lo primordial es Dios. ¿Hay servicio en la iglesia? ¿Tengo que hacer cosas en la casa? No, hermano. Ese es el ataque del enemigo. Ese es el ataque del enemigo, que en el afán estamos mirando, necesito pintar la casa, necesito limpiar, necesito recoger, necesito lavar el carro, necesito, hermano, esos son afanes y son ataques del enemigo. Y cuando usted viene a ver, ¿dónde está? En el mundo, alejado de Dios. La lucha de nosotros no es contra sangre ni carne, nos dice la palabra. Son huestes espirituales, de maldad. Y a veces nosotros no detectamos. Entonces, Marta, afanada de más. El afán es un ataque del enemigo, hermanos, que tenemos que aprender a detectar. No, todo lo demás se queda secundario. Cuando no haya servicio, cuando no haya estudio de la palabra, cuando no tenga que estar en una reunión con los hermanos, entonces se hace lo primordial, Dios. Yo he dicho a veces que nosotros cogemos y tomamos las cosas que son secundarias y las ubicamos en el primer lugar y las cosas de Dios le damos el último lugar. Y por ahí viene el ataque del enemigo. Por eso Jesús, ¿verdad?, advierte, ¿verdad? Recuerda, por tanto, Éfeso, de dónde tú has caído. Una iglesia que estaba aquí, ahora está vacía. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Regresar al calor. El calor de la iglesia está entre los hermanos. Es ahí donde yo me mantengo, ¿verdad?, en el nivel de temperatura que el Señor quiere que estemos. Cuando estamos todos reunidos, cuando estamos todos en comunión los hermanos. Como dije, la iglesia de Éfeso no corrigió estas advertencias y lo que el Señor advirtió lo aplicó. Quitó el candelero. ¿Sabe lo que es el candelero, hermanos? El candelero es la iglesia. El candelero es la iglesia. Para hablarlo espiritualmente, somos nosotros el candelero. Hoy en día, todas estas iglesias, hermanos, no existen. La iglesia de Éfeso hoy en día no está en el lugar donde estaba, hermano. Desapareció. Porque no aprendieron a qué.
a detestar el ataque del enemigo, de Satanás. Lo mismo sucede con la iglesia de Tiatira, una iglesia grande en obras, en amor, en fe y servicio. Pero mire lo que el Señor le dijo: pero tengo pocas cosas contra ti, que toleras el pecado y permites que esa mujer que dice ser profetiza enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. ¿Saben lo que pasó con esta iglesia? Esta iglesia fue tolerante a la enseñanza del mundo. Las cosas que hacía el mundo, la iglesia venía y la implementaba dentro de la iglesia. Y terminó igual el mundo. Tiatira terminó igual al mundo, hermanos. Por eso tenemos que siempre estar pendientes. Cuando las personas vienen, mira, vamos a implementar esto en la iglesia. No, hermano. Eso no es la palabra del Señor. No se rompa la cabeza, ni esté buscando metodologías, ni esté buscando cosas que el mundo quiere entrar dentro de la iglesia. La iglesia, el Señor nos dijo en la palabra cómo vamos a dirigirnos. Nosotros nos vamos a reunir, nosotros vamos a cantar alabanza al Señor, nosotros vamos a leer la palabra del Señor, nosotros vamos a hacer oraciones, nosotros vamos a predicar. Eso es lo que el Señor nos manda en su palabra. La iglesia, como dije, de Tiatira, comenzó a implementar las cosas del mundo. Vamos a añadirle esto a la iglesia. Cosas humanas, vamos a añadirle lo otro. Hoy tampoco en día están, hermanos, desaparecidos. Porque no aprendió a detectar el ataque del enemigo. No aprendió a detectarlo, hermano. Así que fue haciendo lo mismo que el mundo. Y fíjense lo que Jesús nos había dicho. Estamos advertidos en su palabra. ¿Saben qué dice Apocalipsis capítulo 2, 24 y 25? No os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Apocalipsis capítulo 2, versículos 24 y 25. No os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que venga. ¿Qué tiene la iglesia, hermanos? ¿Qué tenemos? Jesucristo y su palabra. Jesucristo y su palabra. Eso es lo que se nos dejó a nosotros, a la iglesia. Entonces, si eso es lo que el Señor nos dejó, y el Señor mismo nos está diciendo, no os impondré otra carga, que no le añadamos más nada a la iglesia, sino lo que el Señor ya estipuló en su palabra, que nos mantengamos ahí como el Señor nos dice que hagamos. Entonces, Dios no quiere personas tibias. Lo peor que puede tener un creyente es la complacencia, hermanos. La complacencia, donde usted se siente, yo me siento bien como yo estoy. ¿Cómo es tu vida espiritual? Pues yo voy los domingos a la iglesia, ¿ok? Y en la semana sacas tu tiempo para la oración, sacas tu tiempo para la lectura de la palabra, para buscar esa comunión con Dios. Estás respaldando todo lo que está haciendo la iglesia. No hago más nada. Y te sientes bien así. Estás siendo complaciente. No puede sentirse un cristiano contento con lo que está haciendo. Simplemente. Esta es mi rutina toda la semana. Esta es mi rutina. No puede ser. Hermano, a veces estoy examinando. Yo le estoy diciendo a mi esposa a veces, todavía pienso que no estoy haciendo suficiente. Todavía pienso que no estoy haciendo suficiente. En la mente de uno debe estar siempre, tengo que estar buscando qué hacer para el Señor. ¿Dónde voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a impactar? ¿Dónde voy a tocar? ¿Qué voy a hacer nuevamente? No podemos ser complacientes, hermanos. Cuando usted es complaciente con usted mismo, como usted se siente, yo me siento bien como yo estoy. Usted no va a crecer, usted no va a madurar, usted no va a aprender a detectar el ataque del enemigo, porque usted está siendo pasivo. Usted simplemente se está sentando ahí y esta es la rutina, la tradición, hermanos. Personas que visitan la iglesia el domingo porque se volvió tradición. Lo vemos en la iglesia tradicional de la iglesia católica. Van a la iglesia todos los domingos porque eso les enseñaron en sus hogares que tenían que ir los domingos a la iglesia. Pero cuando usted busca la vida espiritual de ellos, la mayoría de ellos, hermanos, sigue viviendo la vida en pecado abiertamente porque no hay un cambio en su vida. No vemos una transformación en las personas. Entonces, ese es el primer punto que yo quiero tocar, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a preparar? Escuchen el versículo 10, lo que dice, hermanos.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. ¿Qué nos enseña el texto? ¿Cómo debemos prepararnos? Si usted no se prepara, eso significa que usted quiere hacer las cosas por su propia fuerza y sabiduría. ¿Te das cuenta, verdad? Y eso es lo que dice el texto. Fortaleceos en el Señor y en su fuerza. Cuando yo no obedezco la palabra de Dios, yo estoy fortalecido en mi fuerza. En lo que yo, en mi sabiduría propia, en mi propia fuerza, el resultado, voy a ser derrotado. Un hombre que esté simplemente analizando, yo lo voy a hacer de esta manera. Yo entiendo que el evangelio está bien así como yo lo estoy llevando. Tú estás haciendo eso en tu sabiduría. Y lo que yo te digo a ti es que va a terminar derrotado, porque la palabra me dice a mí que yo tengo que fortalecerme en el Señor y en su fuerza. Y la fuerza del Señor y su verdad, todo eso proviene y el poder por medio de la palabra de Dios, por medio del conocimiento bíblico, por medio de la oración, por medio de esa relación que yo tengo vertical con Dios. Esa es la única manera, hermanos. Vida cristiana está hecha para una total dependencia de Dios. Vuelvo y repito, la vida cristiana está hecha para una total dependencia de Dios. No es humana. No se puede humanamente, hermanos. Hay personas que se salen de la iglesia, que se van y no regresan, o a veces van algunas veces, algunas no van, uno los mira así. Se puede, humanamente no se puede, necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Humanamente el hombre no puede luchar contra esto que nos enseña la palabra del Señor. Miren como Pablo dice, el versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si no oras, si no lees la palabra, si no te mantienes en comunión con tus hermanos y sobre todo si no aplicas la palabra, tú vas a ser derrotado. Porque eso es otra cosa, hermanos. Yo puedo leer la palabra, yo puedo entender lo que dice la palabra, conocerla, pero no la aplico a mi vida. Sigue siendo lo mismo, vas a terminar en derrota, vas a terminar derrotado. Entonces, lo único que es suficiente para la batalla es la fuerza de nuestro Señor. Escuchen cómo Jesucristo le dijo a la iglesia de Filadelfia: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. ¿Se dan cuenta? Esa puerta es la iglesia, hermanos. La fuerza de Satanás y el ataque del enemigo no va a prevalecer nunca contra la iglesia. El Señor dice, esa puerta que yo he abierto, nadie puede cerrarla. Nadie. Y dice, porque aunque tú tienes poca fuerza, tú has guardado mi palabra. Entonces, ¿cuál es la herramienta que nos da el Señor a nosotros para nosotros ser fuertes ante el ataque de Satanás? La palabra del Señor. Por eso la importancia de conocer la palabra. Por eso la importancia de yo poder detectar y aprender a detectar cuando lo que viene es el ataque de Satanás. Porque, como dije, hermano, es algo que usted no lo ve. Usted nunca normalmente, ¿verdad? Una persona natural, él no puede ver que el afán es algo que es un ataque de Satanás. No lo puede detectar. Nosotros sabemos que el afán es un ataque de Satanás porque la palabra nos lo dice. Y la palabra me dice a mí que me guarde del afán. Entonces, tu propia fuerza jamás va a poder contra Satanás. Por eso se necesita esa fortaleza del Señor. Ahora, con el poder de Jesús, hasta con un poquito de fuerza, hermano, es suficiente para ganar la batalla. Un poquito nada más, hermanos. De Jesús, nosotros podemos dominar cualquier ataque de Satanás. ¿Por qué creen ustedes que Pablo dijo en Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por esa razón. Pablo no está diciendo son mis fuerzas las que me van a ayudar a mí a terminar mi ministerio. No está diciendo su fuerza es la que me va a mantener a mí de pie aún en todas las adversidades que yo estoy enfrentando. Pablo dice, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi pasión, mi fe, todo lo que yo soy, mi pensamiento, todo está puesto en Cristo Jesús. Yo no puedo, pero tú eres poderoso, Señor. Con mi fuerza, imposible, pero contigo, todo, Señor.
Entonces, no es nuestra fuerza, sino la fuente de esa fuerza, que es Jesucristo. Esa es la fuente de nosotros, hermanos. Entonces, la fuerza de Cristo proviene por la oración, por el conocimiento de la palabra, por su aplicación y la comunión con los santos. Así nos preparamos. Ese es el primer punto. ¿Cómo nos preparamos? Oración, comunión con los hermanos, lectura de la palabra, el ministerio con Jesús siempre, nuestra mente, Cristo. Yo no puedo, Cristo puede. Yo soy débil, pero Cristo es fuerte. Tengo desánimo, pero el Espíritu que está en mí me da el ánimo para seguir hacia adelante. Aunque no vea los resultados, mantengo de pie, me mantengo en lucha. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Punto número 2, hermanos. Hay que vestirnos con la armadura de Dios. Escucha el versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Esa palabra vestíos en el griego es enduo, tiene la acción de decirnos que nos vamos a vestir una sola vez, hermano, que es permanente. Usted no se quita la armadura de Dios. Fíjense en algo, nosotros podemos usar la analogía del deporte. Una persona, ¿verdad?, que está en el juego de baloncesto o en la pelota, ellos usan un uniforme. Peloteros tienen un uniforme, el juego de baloncesto también, hermano. Y el día que ellos van a jugar, ellos se ponen el uniforme y salen al juego, al parque, ¿verdad?, a hacer su juego. Pero después de eso, ellos se quitan esa vestimenta y se visten casual. El cristiano no es así, hermano, espiritualmente hablando. El cristiano, nosotros nos vestimos de la armadura de Dios y todo el tiempo tú tienes que tener puesta esa armadura de Dios. Esa te acompaña de por vida, hermanos, y te guarda de no caer. La armadura de Dios. Es probable, ¿verdad?, que otro punto que analizamos aquí, ¿verdad?, cuando Pablo escribió la carta de los Éfesos, hermano, esto es una analogía que Pablo está usando. Pablo está en la cárcel. Pablo está rodeado de soldados. Y allí el Espíritu Santo permitió que Pablo, por lo que estaba sucediendo a su alrededor, le pudiera usar el ejemplo del soldado. Pablo observó, mira, estas personas que me están custodiando y que están aquí conmigo, ellos están con su uniforme. Si alguien fuera a atacar esta cárcel donde yo estoy, se le va a hacer difícil porque estas personas siempre están preparados, ellos no se quitan su vestimenta de soldados. Y Pablo, analizando la analogía, ¿verdad?, utilizando eso del entorno donde él se encontraba, Pablo viene y escribe a los creyentes, así como un soldado que está aquí a mi alrededor cuidando, él no se quita la armadura, él está pendiente por si acaso viene un ataque, poder resistir el ataque. Así mismo, espiritualmente hablando, los cristianos tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. Y la armadura de Dios, vuelvo a lo mismo, el Señor nos enseña, la espada que tenemos es la palabra del Señor. La oración, ese es prácticamente nuestra armadura, la relación con Dios, la confianza en Dios, la fe en Dios y sobre todo, hermanos, la comunión, la unión con otros. No hacemos las cosas solos. Para eso es la iglesia del Señor. Estamos en coinonía. Estamos todos enfrentando una batalla que es del enemigo que ataca a la iglesia. Cuando tenemos problemas, por eso nos acercamos. Mire, hermano, ore por mí porque estoy pasando ciertas dificultades. Oramos los unos por los otros para ayudarnos a nosotros a poder batallar con las acechanzas del diablo, con el ataque de Satanás, que está presente ahí. Y aunque no lo vemos, no quiere decir que no es real, hermanos. Pablo dice al final del versículo, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Por eso necesitamos, como dice, esa armadura de Dios. Fíjense otra cosa, esa acechanza, ¿verdad?, la palabra nos habla también, proviene de los animales. Los animales, ¿verdad?, nos dice a nosotros que ellos están acechando su presa. No sé cuánto han visto aquí, ¿verdad?, cuando uno ve los Animal Planet o Discovery Channel, ¿verdad?, que nos habla muchas veces de la selva, y nosotros podemos ver cómo un tigre, ¿verdad?, comienza a acechar su presa. Comienza a bajarse, a esconderse, hasta que de momento le sale al encuentro al otro animal y lo ataca. Así mismo es el ataque de Satanás. Por eso la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando menos la pereza se empieza, ¿verdad?, se piensa, ahí está el ataque.
Y así tenemos que estar pendientes nosotros porque no sabemos en qué momento Satanás nos vaya a atacar y de qué manera, hermanos. Entonces necesitamos nosotros estar vestidos con la armadura de Dios para no caer en que, hermano, inmoralidad. Eso es parte también, ¿verdad?, de lo que el diablo nos ataca. A veces el diablo pone tentaciones en la calle que nos puede hacer caer a nosotros. Puede ser también que el ataque de Satanás sea el orgullo, que está en nosotros mismos. El egocentrismo es parte del pecado de nosotros. La confianza en nosotros mismos. Eso es otro más de los puntos que Satanás nos ataca. Cuando nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas para hacer las cosas, hermanos. Tenemos que aprender a detectar cada uno de esos puntos que Satanás prepara para atacarnos a nosotros. Entonces, necesitamos la armadura de Dios. Ese es el tercer punto que yo quiero tocar. La batalla contra demonios. Punto importante. Ya estamos más o menos ahí llegando al punto, ¿verdad?, de los pasajes bíblicos. Los demonios, hermanos, como dije, no podemos verlos. Es algo espiritual. Yo no veo, ¿verdad?, a Satanás. Yo no digo, mira, por ahí acaba de pasar Satanás con 5 demonios. Usted no ve eso. Pero no quiere decir que Satanás y los demonios no existan. Ellos están ahí, están haciendo su trabajo y lo están haciendo bien, hermanos. Yo tengo que detenerme un momento también y examinar cuándo es el ataque de Satanás y cuándo soy yo mismo el que estoy siendo tropiezo para mi vida espiritual. Jesucristo dice en su palabra que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las guerras, los pleitos, los adulterios, todo eso sale del corazón del hombre. Y digo que tenemos que tener cuidado en esta parte de los demonios, porque a veces le queremos echar la culpa a Satanás de todas las cosas. El hombre vive justificándose. Por ejemplo, yo cometí adulterio, voy a donde mi esposa y le digo que me perdone, que fue un desliz y que eso fue Satanás que entró en mí, porque yo soy incapaz de hacer eso. Porque eso es lo que han enseñado. O mataron a una persona. Mira, yo sería incapaz de matar a un ser humano. Lo que pasa es que Satanás entró en mí y yo maté a otro ser humano. Cuando Jesucristo nos dice que del corazón de nosotros salen los malos pensamientos, los homicidios, los cultos, las guerras. Entonces yo detesto cuando es el ataque de Satanás o cuando soy yo mismo el que estoy siendo impedimento para el crecimiento y la madurez espiritual de mi vida. Piensen algo, hermanos. A veces estamos en la iglesia y así comienza el desánimo también. Comienzo a ver defectos en mis hermanos. ¿Es un ataque de Satanás? ¿Soy yo mismo en mi corazón? Tengo que aprender a detectar eso. Lo primero que tengo que analizar es lo que yo estoy sintiendo por mi hermano, rencor o odios. ¿Proviene de Dios? No, eso no proviene de Dios. Porque Dios es lo que nos manda a nosotros es amar. Entonces, si yo estoy sintiendo en mi corazón albergando odio hacia un hermano, estoy desanimado porque estoy mal con un hermano en la iglesia. Esto es producto del enemigo y de mi corazón. Así que empiezo a detectar las cosas, hermanos. No estoy contento con el líder de la iglesia, con el pastor, con el líder. Comenzó a ver el pecado en el líder. Eso es otro problema que tenemos, hermanos. Mire, se nos hace más fácil, y siempre lo he dicho, ¿verdad?, a nosotros detectar el defecto en otros que ver nuestro propio defecto. Yo puedo ver el defecto de muchas personas. Wow, este hermano tiene tal pecado, y este hermano hace esto, y este hermano está incorrecto en esto. Eso yo lo puedo detectar, pero yo no detesto el mío. De la misma manera, ustedes pueden ver el pecado en mí, pero yo no veo mi propio pecado. Ustedes pueden decir, mira, todos los defectos que tiene Javier, tiene tal defecto, tiene tal defecto, tal defecto. Y le pido disculpas, ¿verdad?, a cada uno de ustedes, porque tenemos pecado cada uno de nosotros. En mis defectos yo le pido perdón a ustedes por eso. Es mi pecado que a veces no lo he detectado, que el Señor tiene que mostrarme el pecado para poder cambiar las áreas. Cuando yo estoy pensando, antes de que me deje llevar por el enemigo para yo abandonar la iglesia o para yo enfriarme, yo tengo que empezar a preguntar en mi mente y hacerme las preguntas correctas. Señor, lo que yo estoy sintiendo en mi corazón hacia el pastor, hacia el líder de la iglesia, ¿proviene de Dios o proviene de mi pecado? Es el pecado, es el ataque de Satanás. Es precisamente eso lo que Dios quiere que tú aprendas a detectar.
que cuando tú sientes en el corazón un gusanito que está creciendo ahí hacia otra persona, tú aprendas a detectarlo y decir, no, esto no proviene de Dios, esto proviene del enemigo, esto proviene de mi corazón. Y yo le oro al Señor, Señor, cambia mi corazón. Cuando yo empiezo a ver a ese hermano está luchando con las mismas cargas que lucho yo también, con el pecado. Porque yo también soy un pecador. Y yo también estoy luchando con mi pecado. Y de la misma manera que yo lucho con el pecado, ese hermano también lucha con el pecado. Cuando yo logro ver a ese hermano de esa forma, yo estoy viendo como Cristo. Yo estoy detectando el ataque del enemigo y yo digo, no, en lo que el Señor me manda es amar incondicionalmente. Y mi hermano que hoy no me saludó. Bueno, a lo mejor las emociones, somos unas personas, ¿verdad? Que la parte emocional de nosotros nos afecta. Y hoy a lo mejor el hermano vino, se sentó y no quiso hablar con nadie. Vamos a ponerlo así, no debería hacer eso, hermano, pero sucede. Entonces, emocionalmente, ¿qué hago, hermanos? No le voy a hablar más al hermano. No, oro por él. Oro por él. Podemos orar por ese hermano. Que espiritualmente puede estar pasando muchas cosas. A lo mejor es él hoy y mañana soy yo el que está en el estado emocional que vengo. Vengo de la misma manera que él o peor que él. Yo tengo que aprender a detectar dentro de la iglesia el ataque de Satanás, porque esto destruye iglesia, hermanos. Esto destruye las relaciones, esto destruye la comunión, esto impide que la iglesia comience a crecer, que la iglesia se comience a hacer el trabajo que Dios nos mandó. Mientras estamos peleando los unos con los otros, afuera hay personas que se pierden, hay trabajo que hay que hacer en la iglesia y nosotros estamos mirando y detectando el pecado en otros, como dije. Se nos hace fácil ver el pecado de los otros y no ver nuestro propio pecado. Esa es parte de esa condición caída. Entonces siempre tengo que detectar, hermano, lo que estoy haciendo es del enemigo, proviene de Dios. Hágase esa pregunta siempre para que pueda amar a su hermano, ¿verdad? Y para que no vaya a caer en esta lucha. La palabra lucha, como dije, en el griego es palé, hermano, tiene que ver con una lucha mano a mano. Está caracterizada por trampas, como en la lucha libre. Lo único es, hermano, cuando Pablo está escribiendo aquí es que la lucha libre que nosotros vemos hoy en día es ficticia. De hecho, no sé cuántos aquí han visto la lucha libre, pero es interesante. Hay veces debajo del ring ellos esconden ahí una silla, esconden manopla, ahí hay bate, y usted entra en emoción, uno se ríe y todo, mira, se bajó y el árbitro no estaba mirando y sacó la silla y le dio al otro. Cuando Pablo está hablando aquí, Pablo está hablando de la lucha libre, hermano, pero no la lucha libre que nosotros vemos. Es una lucha libre, es la lucha libre, pero en el tiempo antiguo con los romanos. ¿Sabe lo que sucedía con los romanos antes? Había una lucha, pero era vida y muerte, hermanos. La lucha romana antigua, usted iba a luchar y si usted obtenía la victoria, usted iba a tener la vida. Pero si usted tenía la derrota, era la muerte. A esa lucha es la que Pablo se está refiriendo. Cuando nosotros estamos en la lucha contra Satanás, contra los demonios, que son cosas espirituales que usted no pueda verlas, si usted se deja derrotar por ese ataque de Satanás, lo que le espera es la muerte, hermano. La muerte. Cuando tenemos la victoria, ¿qué obtenemos? La vida eterna, hermanos. Usted se va de la iglesia porque empezó a mirar y no detectó que ese era el ataque de Satanás, que le estaba trayendo desánimo, que le estaba trayendo tantas cosas a su mente. Mira el defecto de tal hermano, mira el defecto del pastor, mira el defecto de aquel otro. Ya yo estoy desanimado, yo no vuelvo más para la iglesia y no se dio cuenta y no detectó. El desánimo es algo que lo trae Satanás. Ese es el enemigo, hermanos. Yo tengo que aprender a detectar dónde está viniendo la raíz del problema. De mi corazón, de que no estoy trabajando con mi interior, con mi corazón, para cambiar y vivir a la imagen de Cristo. Yo tengo que detectar todas esas cosas para volver a lo que le pasó a la iglesia de Éfeso, que perdió su primer amor y se cayó el piso, hermanos. Al principio, una iglesia llena de amor, como dice la palabra. Pablo los elogió. Si ustedes hubieran podido, ustedes se quitaron hasta los ojos y me los daban. Porque el problema que Pablo tenía en aquel tiempo, ustedes se acuerdan, fue una ceguera que tuvo Pablo. Pues mira, ustedes eran tan amorosos. Y si ustedes hubieran podido quitarse sus ojos propios, se los hubieran quitado y me los hubieran dado para que yo pudiera ver. Así era el amor de grande de ustedes. Y que la iglesia se cayó al piso, hermanos, se cerró. Hoy en día no está el candelero de esa iglesia, hermanos. Porque no aprendieron a detectar el ataque de Satanás, el ataque del enemigo, que es algo que no podemos ver. Estoy peleando con mi esposa, estoy peleando con mis hijos dentro del hogar y no estoy detectando. Para.
Esto es lo que Satanás quiere, que yo forme guerra dentro de mi hogar, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, en lugar de ser amoroso, en lugar de ser cariñoso. Y a veces no aprendemos a detestar y detenernos. Esto proviene de Dios o de Satanás. Como hacerse la pregunta nada más, hermano, usted se va a dar cuenta de que lo que usted está haciendo es ataque de Satanás. El ataque de Satanás está ahí, usted no lo está detectando. Hágase la pregunta siempre. Siento coraje, ¿esto proviene de Dios o proviene de Satanás? Eso significa entonces, hermano, que usted va a ser, estar pendiente del ataque de Satanás. No es que vamos a hacer un exorcismo. Cuando la palabra nos dice, ¿verdad?, que nosotros estemos luchando contra Satanás, contra los demonios, no es que vamos a hacer exorcismo. La palabra no nos manda a nosotros a luchar contra Satanás. De hecho, le voy a decir lo único que nos dice la palabra. En Santiago, capítulo 4, versículo 17. ¿Sabe lo que dice allí? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Eso es lo único que dice la palabra. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora, ¿cómo resistimos al diablo? Abandonando el pecado, confesando el pecado. Así es Satanás derrotado. Cuando yo logro detectar, espérate, estoy sintiendo raíces de amargura hacia un hermano en la iglesia. Esto no proviene de Dios. Y derroté a Satanás. Porque Satanás quiere que yo me vuelva enemigo de mis hermanos en la fe. O que yo pelee con mi esposa, o que yo pelee con mi esposo, o que pelee con mis hijos. No, 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 no. Si le doy cabida, comienzo la guerra con mi familia. Pero si derroto a Satanás, ¿sabes cómo es? No. Yo estoy para amar a mi familia. Yo estoy para amar a la iglesia. Yo estoy para amarnos a nosotros. Y si veo un hermano que yo entiendo que su comportamiento no está de acuerdo con lo que dice la palabra, orar por ese hermano. Señor, mi hermano en la fe está pasando dificultades, ayúdalo en su crecimiento, ayúdalo en su madurez espiritual. Así que no tenemos, ¿verdad? La palabra nos enseña a nosotros que vamos a atacar a Satanás. No vamos a andar por ahí, ¿verdad? Como si fuéramos Ghostbusters espirituales. O sea, los cazafantasmas, ¿recuerda? Que eso es una serie. Y van ellos por ahí cazando fantasmas. Nosotros no vamos a ir a una lucha espiritual por ahí. Vamos a atacar demonios. Vamos a atacar demonios. No, hermano. A Satanás hay que aprender a detectarlo. Está en el desánimo, está en las guerras, está en los pleitos, en la enemistad. Ahí es que está Satanás. Ese es el ataque del enemigo hacia nosotros. Entonces, tenemos que tener cuidado también de sentirnos fuertes. Los ambos extremos son peligrosos, hermanos. Una es que nos enfriemos, el otro es sentirnos muy fuertes. Pablo también lo habla. Pablo dice en 1 Corintios 10:12, el que piensa estar firme o fuerte, mire que no caiga. Mire que no caiga. Entonces, yo siempre tengo que estar preparado, ¿verdad? Solo donde se deposita la confianza en Jesús, ahí hay victoria y ahí hay seguridad, hermanos. Yo soy débil, pero Cristo es fuerte. Me siento desanimado, pero sé que camino porque el Espíritu Santo me lleva a camino. Y no tengo fuerza, pero el Señor me da fuerza. Eso es lo que tenemos siempre que pensar. Y me gusta una ilustración, ¿verdad? Que el pastor MacArthur habla, hermanos. Y estoy hablando aquí todavía en el punto número 3, la batalla que tenemos contra los demonios. Él compara los policías. Él dice, mira, ustedes ven que cuando un policía ve que hay peligro, siempre está el imprudente ¿verdad?, que sale y lo ha matado, hermano. Pero la orden que tiene desde arriba es, y la aplicación que ellos deben hacer es, si hay peligro, detenerse, llamar y pedir refuerzos, necesito apoyo, e ir mirando el panorama para ver cómo cuando vengan sus compañeros poder atacar. Esa es la manera como se hace las cosas, hermanos. No es solo ese punto que nosotros tenemos que hacer, así que tenemos que actuar. Cuando estamos en peligro, nosotros hablamos con nuestros hermanos en la fe, hermano, estoy batallando con el pecado, estoy pasando tal proceso, tengo problemas en mi hogar, tengo problemas con mis hijos, tengo todo, hermano, oración. Estoy en un momento de debilidad porque me detectaron una enfermedad y eso me ha puesto a mí, ¿verdad?, en debilidad. Hermano, tranquilo, vamos a orar, vamos a tener confianza en el Señor. Que donde el hombre no puede hacer nada, Dios es poderoso para sanar, para curar. Entonces, para eso es la iglesia, hermanos.
No salimos solos, como ese policía, ¿verdad? Que sería imprudente. Hay un ataque de enemigo y él sale solo a enfrentarlos. No. La iglesia, estamos unidos para salir todos a enfrentar al enemigo. Entonces, siempre estar preparado. Y por último, hermanos, la victoria. ¿Qué significa? Estar firmes. Estar firmes. Fíjense lo que Pablo ilustra cuando él dice en el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Pablo toma, ¿verdad?, eso de la armadura de Dios, que aunque nosotros reconocemos que el poder está en Dios, muchas veces nosotros no obedecemos la palabra de Dios. Cuando tú no obedeces la palabra de Dios, tú estás en debilidad. Vuelvo y te digo, tú puedes tener conocimiento bíblico, teológico, como todos aquí, gente que saben lo que la palabra dice. Cuando yo les digo el texto a ustedes saben todo lo que dice, hermano. El problema siempre está en lo mismo, hermano, en que no aplicamos la palabra que conocemos. Mi hermano viene con, estoy teniendo problemas en mi hogar. Ajá. Tal situación, ¿ok? ¿Y cómo tú estás enfrentando eso? ¿Tú estás aplicando la palabra? No, por más que una guerra, no, así no se puede resolver los problemas. Los cristianos no resuelven los problemas así. En oración, con amor, dejando las cosas en la mano de Dios. Entonces, Pablo está enseñando, ¿verdad?, que nosotros podemos tener el poder de Dios, pero no utilizamos el poder de Dios porque lo que hacemos es que no obedecemos lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando viene el día malo, caemos. A veces pensamos, ¿verdad?, que lo que hemos logrado, sin analizar también lo que nosotros somos. Eso no puede ser tampoco lo que nos mantiene de pie. Explico esto. A veces estamos mirando en el pasado nosotros, todo lo que hemos hecho en la iglesia allá, todo lo que hemos caminado. Eso que tú has caminado ya en la iglesia, el tiempo que lleve, yo llevo ya 5, 10, 15, 20, 30 años. Eso no debe ser una fuente para ti, para tú decir, esto es lo que me mantiene firme en el Señor. No, hermanos. Tú tienes que estar siempre con tu confianza puesta en Dios y que la armadura es Dios. Dios es el que me protege, Dios es el que me cuida. No podemos mirar hacia atrás. De hecho, miren lo que dice también Juan, en el capítulo 2, versículo segunda de Juan, capítulo 8, dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino recibir el galardón completo. ¿Quién eran estas personas, hermano? Personas como la iglesia de Éfeso y como las iglesias que fueron ya que hoy existen. Quizás recortaron ya, se volvieron culturales, se acomodaron, se sintieron tranquilas. Mira, tenemos una iglesia, está funcionando todo, no hay que hacer nada más. Eso hace que una persona se caiga, hermano. Porque estas personas pusieron su confianza en lo que habían hecho ya atrás, sin mirar que el ataque de Satanás se intensifica cada día más. ¿Se acuerdan al principio que dije que Jesucristo empezó su obra, 40 días en el desierto? Esa obra que comenzó Satanás ahí no se volvió más débil, se volvió más fuerte. Entonces, si la iglesia crece, si ya tenemos una iglesia, no podemos sentarnos, quedarnos pasivos ahí, tranquilo, porque esto está funcionando. No, hermano, el ataque de Satanás se va a intensificar. Pablo lo dice también, no sea que habiendo siendo yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué significa heraldo, hermano? Mensajero. Pablo era un predicador. Pablo dice, yo le prediqué el evangelio a todas estas personas que se convirtieron. Y después, al último, yo bajé la guardia. ¿Qué me sucedió? No vaya a ser que me caiga yo también. Pablo siempre estaba velando el ataque del enemigo. No importa cuánto ya usted haya trabajado, cuánto tiempo usted lleva en la iglesia, cuántos años usted ha trabajado para el Señor. Eso no debe ser nuestra mente para decir que eso es lo que nos mantiene firmes. Tengo que estar siempre pendiente. Y fíjense en algo, hermano, como dije, hay sin número de personas que se fueron de la iglesia, ya no están con nosotros. Por alguna razón, algo dejaron ellos que el enemigo atacara, no detectaron el ataque del enemigo, hoy en día están en la calle, no están buscando del Señor. Y cuando usted mira las circunstancias, son diferentes. Uno fue porque ya no le agradaba como el pastor estaba llevando la iglesia. Otro fue porque tuvieron problemas con otro hermano en la iglesia. Otros se fueron porque económicamente estaban mal y no veían, ¿verdad?, que su vida económica estaba mejorando. Otros quizás estaban en salud, su salud estaba mal, no mejoró tampoco su salud, se fueron. Las circunstancias diferentes en todos.
Pregúntale a cualquier, yo me fui por esto, yo me fui por esto, son diferentes. Ahora, ¿sabe qué es igual, hermano, en todo? Lo único que es igual en todos ellos es que todos ellos se quitaron la armadura de Dios. Por eso no están en la iglesia. Vuelvo y repito, las circunstancias por las que sale un hermano de la iglesia son diferentes, pero la razón sigue siendo la misma. Se quitaron la armadura de Dios. Ese es de ahí yo saqué el mensaje, ¿verdad? El título del mensaje. No nos quitemos la armadura. Y ahí fue que lo saqué, hermanos. Las diferentes formas, pero el resultado es el mismo. Me quité la armadura de Dios, dejé de mirar a Dios, y cuando dejé de mirar a Dios, me caí. ¿Se dan cuenta, verdad? ¿Se acuerdan Pedro cuando estaba en alta mar? Venía nuestro Señor Jesucristo. Señor, ¿eres tú? Sí. Voy a caminar hacia ti. Sí, Pedro, ven, camina. Pedro comenzó a caminar por el agua. Cuando Pedro quitó la mirada de Jesús, Pedro se hundió. Y así nos pasa a nosotros. Tan pronto dejemos de mirar a Dios y reconocer, el pastor tiene defectos, el líder tiene defectos, los hermanos tienen defectos, pero yo estoy llamado a amar a mis hermanos con defectos, amar al pastor con defectos, amar a una iglesia con defectos, como Cristo ama a esa iglesia, con defectos, todos en la misma situación, amando incondicionalmente. Así ama Cristo, así ama el Señor, y eso es lo que espera el Señor de cada uno de nosotros, que nos mantengamos firmes, que aprendamos a detectar el ataque del enemigo, hermanos, porque no es contra sangre ni carne. Si fuera así, es fácil, hermano. Usted sabe, mira, la queja es esta. No, no. Es el enemigo, hermano. Aprenda a detectar lo que no podemos ver. El desánimo, la ansiedad, los problemas, las dificultades. Aprenda a mirar eso. Y ponga su confianza y su fe en Cristo Jesús. Como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios los bendiga, hermanos. Oremos. Padre, venimos a ti una vez más, Señor, dándote gracias por el mensaje de tu palabra que ha de ser que ha sido expuesto en esta mañana, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras debilidades, Señor, porque hemos sido ociosos, porque muchas veces no hemos aprendido, Señor, a detectar el ataque del enemigo, el desánimo, la ansiedad, los afanes, Señor, las emociones, Señor, de la naturaleza caída, que nos llevan al desánimo, Señor, y así comenzamos a enfriarnos. Resultado, Señor, muerte y destrucción. Te pedimos, Señor, que sigas abriendo nuestra mente, nuestros corazones, que sigas dándonos crecimientos y madurez espiritual. Que sigamos nosotros, Señor, buscando de tu palabra, que mantengamos una relación vertical contigo, Señor, por medio de la oración, por medio de tu palabra, por medio de la comunión con cada uno de los hermanos. Que podamos, Señor, ser fieles a tu iglesia, a tu llamado, Señor, en los diferentes ministerios, en la vida personal de cada uno de nosotros, Señor. Que podamos seguir creciendo para que nuestra imagen, Señor, y nuestro carácter vaya formándose a la imagen de Jesucristo. Para que el mundo, Señor, que no te busca, Señor, el que no te lee por medio de tu palabra, pueda haber una iglesia transformada, puede haber una iglesia cambiada, puede haber lo que tú haces, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, los cristianos. Satanás, Señor, anda como león rugiente buscando a quien devorar, Padre, pero tú por medio de la palabra, Señor, nos has dado la armadura, es nuestra espada, Señor. Que seamos sabios a la hora de analizar, Señor, toda problema y toda dificultad que venga a nuestra mente. Que yo pueda detectar, Señor, aunque yo no veo a Satanás y sus demonios, pero sí yo puedo detectar, Señor, cuando las cosas provienen de Satanás. Cuando provienen de mí mismo, Señor, porque somos muchas veces nuestros peores enemigos, Señor. Le damos rienda suelta al pecado, Señor. Y no analizamos las cosas que te agradan. Cómo aplicamos la palabra, Señor. No solamente, Señor, es entenderla, no solamente es conocerla, Señor, es que la podamos aplicar a nuestras vidas. Que no nos volvamos personas culturales, Señor, que simplemente venimos a la iglesia el domingo, Señor, a escuchar tu palabra, sino que, Señor, durante la semana, durante los 7 días, estamos tomando esa palabra, Señor, para ponerla en práctica.
para dar testimonio a mi familia, dentro de mi hogar. Es el mayor testimonio que debemos dar primeramente dentro de nuestros hogares, a nuestros familiares. Y así, Señor, hacia las demás direcciones de las que nos movemos. Ayúdanos, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por las alabanzas que entonamos en esta mañana, Señor. Gracias por nuestras ofrendas, Señor, que pudimos darte, Señor, porque tú nos suples las necesidades. Y gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, guárdale a cada uno de ellos, cuídales. Los que están escuchando a través de los medios de comunicación, Señor, también allí. Guárdale, cuídale, Señor. Suple las necesidades de cada uno de nosotros. Danos crecimiento y madurez espiritual, Señor. Y ahora te pido, Señor, que los lleves con bien hacia sus lugares, Señor, hacia sus destinos, Señor. Que los guarde de todo peligro. Todo lo que oramos, Señor, lo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Dios los bendiga, hermanos.